Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de acuerdo a la hora que nos pueda ver. Y quiero seguir preparando pues a todos ustedes, a los que necesitan hacer la primera comunión y confirmación, irnos preparando. Y por eso hago este video para que pues a pesar de que voy con ustedes y les explicamos, también hay personas que quizás por una u otra razón no puedan estar cada día en el catecismo. Mandamos este video para que por favor lo vayan viendo y aprendamos. Es necesario aprender muchas cosas de nuestra fe para amar y acercarnos más a Dios. Hemos hablado pues del bautismo y ya dijimos que las cosas importantes para el bautismo, para que nuestro bautismo sea válido, se necesita en realidad dos cosas. Uno, el agua natural y las palabras que Jesús dijo. ¿Y cuáles son las palabras que Jesús dijo? Pues Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio y luego bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que se les ha enseñado. Bueno, hay mucho que hablar ahí, pues, pero lo que quiero decirte es un mandato de Jesús, el bautismo. Y entonces, cuando se bautiza, se necesitan dos cosas importantes, el agua y las palabras que Jesús dijo. Lo demás es importante, pero es secundario, ¿verdad? ¿Quiénes pueden bautizar? Pues el obispo, los sacerdotes, un diácono, y en caso de emergencia, cualquier persona que está bautizada. Cualquier persona que está bautizada puede bautizar en caso de emergencia. Tomar un poco de agua, orar sobre el agua, pedir que el Espíritu Santo venga y bautizar a la criatura. Entonces, con cualquier sacerdote que te acerques, puedes decirle, este bebé iba a morir, pero yo lo bauticé en caso de emergencia. Hay que recordarles, pues, que hay gente que se espanta y dice, no, ¿cómo cualquier persona puede bautizar? Hay un libro que se llama Derecho Canónico dentro de la Iglesia Romana y dice, en caso de necesidad, cualquiera persona, incluso no bautizada, puede bautizar. Está en el numeral 861, en el número 2. Dice, cualquier persona aún no bautizada puede bautizar. Porque lo que importa no es quién bautiza, sino el sacramento en sí mismo. Entonces, con el bautismo, pues se abren los cielos. Vimos que cuando Jesús fue bautizado, nada más para recordarles, ya lo hablamos, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Eso es sobre el bautismo. Tenemos que avanzar un poquito más sobre la comunión. ¿Por qué necesitamos recibir la comunión? ¿Por qué tenemos que hacer la comunión? Bueno, lo que quiero explicarles un poquito es, nosotros decimos que hay dos sacramentos válidos para la salvación. Todos son válidos, pero los dos importantes es el bautismo, porque sin él no recibimos ningún sacramento más. No puedo darle la unción de los enfermos, no puedo confesar si no ha recibido el bautismo. Y el otro sacramento tan importante que lo recibimos cada domingo es la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, porque en él está resumida el misterio de nuestra salvación. En la Eucaristía celebramos la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es la entrega de Jesús por amor a nosotros y no solo nos amó, dice San Juan capítulo 13, versículo 1, y nos amó hasta el extremo. ¿Cuándo se instituyó la Eucaristía? El Jueves Santo. ¿Cuándo se instituyó la Eucaristía? El Jueves Santo. La Eucaristía es el anticipo del banquete del Señor. Mateo 26, 29, sería bueno que lo lea. Mateo 26, 29. Cristo, nosotros decimos en la Eucaristía, también decimos Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. También otros dicen, anunciamos tu reino, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, lo que hacemos en la Eucaristía, el reunirnos, el escuchar la palabra, el recibir su cuerpo y tu sangre, es un anticipo de lo que vamos a hacer allá estando con Dios. Se llama escatología. Es ya, pero todavía no. Es Dios nos va a reunir y vamos a estar cerca de Él. Es necesario comulgar. ¿Por qué es necesario comulgar?
pues es necesario comulgar porque el camino es largo. Siempre que iniciamos una peregrinación o nos vamos de viaje, llevamos algo para comer o llevamos dinero para comprar comida si es necesario. No podemos vivir muchos días sin comer y sin alimentarnos. La Eucaristía entonces es el alimento para la peregrinación en esta vida. La recibimos frecuentemente para tener fuerza y no cansarnos a lo largo del camino. Cristo camina frente a su pueblo, lo guía por el Espíritu Santo y lo alimenta con su cuerpo y su sangre en el peregrinar hacia la casa del Padre. Hay un texto bíblico muy hermoso que está en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. En adelante. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Oiga lo que dice sobre la comunión, sobre la Eucaristía. El que dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente es, si tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo y sabes que has pecado, sabes que no estás en gracia de Dios, dice la palabra de Dios, dice, por lo tanto, el que come del pan y bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Entonces, enseñarle a los niños y a todos nosotros, pues que por favor lo que vamos a recibir es algo sagrado, sagrado, y de verdad me da tristeza que muchas veces se está perdiendo el sentido de lo sagrado. Ya no respetamos el templo, ya no respetamos la casa de Dios. Miren cómo vamos vestidos, ¿verdad? Pareciera que vamos a la playa o pareciera que vamos a una fiesta, la fiesta del Señor, pero no tan escotado, no con minifalda, porque el frío les puede dañar, les puede hacer daño. Por favor, respetemos la casa de Dios, respetemos el altar. Ya la gente cuando hay primera comunión o bautismo, piensa que está en un salón y se brinca al altar y pasa sobre el altar. Y yo creo que no, hay lugares que son muy sagrados. En esta cita bíblica que leímos de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26 al 29, dice, esta cita no excluye a nadie, no está excluyendo a nadie, ni tampoco nos están cerrando las puertas para comulgar. Lo que el apóstol Pablo pide es tener claro que para recibir el cuerpo y la sangre del Señor lo tenemos que hacer dignamente. Un auténtico examen de conciencia es requerido para recibir a Jesucristo sacramentado. Es necesario ponernos el traje de fiesta para recibir al Rey de Reyes en nuestros corazones. El recibir a Jesús con devoción y respeto es necesario para este sacramento y para todos los sacramentos. Cuando recibimos la comunión nos ayuda a tener vida, a estar más unidos a Jesús, nos separa del pecado, nos fortalece para ser testigos de Jesucristo. Existen 3 lugares específicos de encuentro con Cristo. ¿En dónde podemos encontrar a Jesucristo? Bueno, uno, a través de las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Tenemos que leer la palabra de Dios. Número 2, pues en los sacramentos, específicamente en la Eucaristía. Todos los domingos estamos invitados a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y número 3, nos acercamos a Jesucristo cuando ayudamos a los pobres, a los más necesitados. Entonces, ¿cómo me puedo acercar más a Dios? A través de su palabra, a través de la Eucaristía y ayudar a los más necesitados. Por eso es importante ir a la Eucaristía los domingos, ir a la iglesia. El día del Señor es para santificarlo. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos dice, santificarás las fiestas, la cual significa que el domingo, los días dedicados al Señor, a Dios, pues tenemos que respetarlos. En el texto del Éxodo 28 al 11, vemos que a la bestia el campesino le da un descanso. ¿Por qué nosotros no descansamos? ¿Acaso somos menos que los animalitos? Hermanos y hermanas, el día del Señor es sagrado. Cuando desplazamos, cuando quitamos a Dios de nuestras vidas,
y otras cosas van tomando su lugar como la pereza, el trabajo, el fútbol, la diversión y otras cosas, poco a poco vamos perdiendo el sentido de lo sagrado, así como también el valor de ser agradecidos por todo lo que hemos recibido de Dios. Hasta mucha gente se atreve a decir, ¿de qué voy a dar gracias a Dios? Lo que tengo es por todo lo que he trabajado. Del cielo no me ha caído nada. Pensamos que todo lo que logramos con nuestra fuerza es por nuestra propia voluntad y se nos olvida que es Dios quien nos da la vida, la salud y el mismo trabajo. Es necesario pues que volvamos a creer en el descanso, a tomar ese descanso del domingo. A nosotros nos enseñaron desde niño que el día domingo es el día del Señor. Con alguien estaba platicando el otro día y decía, padre, lo que sucede es que pues ya la gente ya no sabe qué es lo que va a hacer el día domingo. En cambio, antes estaba bien claro, bien estipulado, que lo primero es ir a la iglesia y después todo lo demás. Ahora no. Ahora hay tanta cosa que tienen que hacer y ya no está claro, ya no está fijo, ya no es una orden que primero tenemos que acercarnos a Dios. Así que la Eucaristía es importante porque recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdese que estamos hablando, ya les he hablado en otras ocasiones sobre el bautismo, ahora estamos hablando sobre la Eucaristía. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Bueno, lo que puedo decirles es lo que ya hemos hablado quizás en otras ocasiones y es bueno decirles. Si yo les pregunto cuál es el primero y el más necesario de todos los sacramentos, podemos decir que el primero y el más necesario es el bautismo, porque Jesucristo ha dicho que sin el bautismo nadie puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el primer sacramento es el bautismo. El segundo, más importante, pues, es la Eucaristía. Todos son importantes, pero el bautismo y la Eucaristía, por algo será que son los primeros. En la Eucaristía, les recuerdo, cuando yo le pregunto a usted o a los niños, ¿qué celebramos en la Eucaristía? ¿Qué celebramos en la Eucaristía? Yo quisiera que los niños me digan, celebramos la vida, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? Celebramos la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa Eucaristía? En pocas palabras, Eucaristía significa dar gracias a Dios, pero en un contexto judío va dirigido específicamente a dar gracias específicamente a Dios. ¿Por cuáles otros nombres se conoce la Santa Eucaristía? O sea, hay varios nombres. ¿Con cuáles otros nombres se conoce la Santa Eucaristía? Se conoce como la Cena del Señor, la Santa Comunión, la Divina Liturgia, la Misa y la Anáfora. O sea, son todos estos nombres que se le puede llamar a la Eucaristía. No solo misa. Nosotros estamos acostumbrados a misa, pero a mí me encanta más que vayamos diciendo que es la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque es para ir a dar gracias a Dios. También se le puede llamar la Cena del Señor, la Santa Comunión, la Divina Liturgia, la Misa y la Anáfora. ¿Cuál es el signo externo y visible en la Eucaristía? ¿Qué es lo que tú ves en la Eucaristía? Pues una de las cosas que nosotros vemos es el signo externo y visible que usted mira y puede tocar es el pan y el vino, dados y recibidos según el mandato de Cristo. Entonces, lo que vemos es el pan y el vino. ¿En qué se convierten después el pan y el vino? ¿Cuál es la gracia interna y espiritual conferida en la Eucaristía? ¿Qué es en qué se convierte el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, la gracia interna y espiritual es el cuerpo y la sangre de Cristo dado a su pueblo y recibidos por fe. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos en la Eucaristía? ¿Cuáles son los beneficios que usted recibe al ir a la Eucaristía? Podemos decir que uno de los beneficios es el perdón de nuestros pecados, el fortalecimiento de nuestra unión con Cristo y de unos con otros, y las primicias del banquete celestial que es nuestro alimento en la vida eterna. ¿Cuántas cosas son necesarias para recibir la comunión? ¿Qué cosas son necesarias para recibir la comunión? Ya oímos lo que dijo San Pablo. Para recibir la Santa Comunión necesitamos dos cosas: estar en gracia de Dios y saber a quiénes vamos a recibir. Perfecto, me encanta. Para acercarte a recibir la comunión necesitamos estar en gracia de Dios, no en pecado.
y saber a quién vamos a recibir. Es bueno explicarles a los niños, por muy pequeño que sea, de explicarles, por favor, papá y mamá, a quién vamos a recibir en la Eucaristía. ¿Cómo tenemos que acercarnos a la Sagrada Comunión? ¿Cómo tenemos que acercarnos? Tenemos que acercarnos a la comunión con viva fe, con fervor, con humildad y con mucho respeto. Pues a todos ustedes les sigo recordando, pues, que es importante la Eucaristía. ¿Por qué es importante la Eucaristía? Porque nos alimenta, porque nos acercamos a Dios, porque perdonamos, porque ahí se perdonan nuestros pecados. Ok, alguien pregunta, ¿y cuál es la parte más importante de la Eucaristía? ¿Cuál es la parte más importante de la Eucaristía? Ya les expliqué la parte más importante, esencial. Las dos cosas importantes para que nuestro bautismo sea válido, ¿se acuerdan? Sí, el agua natural, agua limpia, pues, y las palabras que Jesús dijo. ¿Y cuál es lo central en la Eucaristía? Bueno, algunos dicen que lo central es cuando se convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero yo puedo decirles que de verdad hay mucha gente que solo llega a la Eucaristía ya en la última parte, nada más entra y entra directamente a recibir el cuerpo de Cristo y ya se va. No, yo creo que no. Las dos cosas importantes en la Eucaristía es, por favor, escuchar la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Es necesario, pues, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto nos ayuda a acercarnos a Él. Y la otra parte, pues, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ayúdeme, por favor, que cuando usted vaya a la Eucaristía, estoy cambiando la palabra misa por Eucaristía porque me encanta, es ir a dar gracias a Dios por todos los beneficios que Dios nos ha dado durante la semana. Entonces, por favor, trate de llegar a tiempo, trate de vestirse decentemente. Acerquémonos a la iglesia con toda devoción, con todo respeto. Párese cuando hay que pararse, siéntese cuando hay que sentarse, escuche cuando hay que escuchar, cantar cuando tenemos que cantar. Así que mis hermanos y mis hermanas, pues vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Es bueno en esta primera plática que vayamos aprendiendo. El sacerdote pues lee la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, se lee la primera lectura, por favor, la primera lectura, un laico lo puede hacer, primera lectura, después se lee el Salmo, después se lee la segunda lectura y el Evangelio. Si usted se da cuenta, son 4 lecturas, 2 del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, y el Evangelio que nos acompaña. Este año, el Evangelio que nos acompaña este año es el Evangelio de San Mateo. El otro año nos va a acompañar el Evangelio de San Marcos. El otro año nos va a acompañar el Evangelio de San Lucas. Entonces usted me pregunta, ¿y el Evangelio de San Juan dónde queda? Bueno, San Juan se integra, se une en estas 3. Y después volvemos a empezar en el Evangelio de San Mateo. La gente dice, es que es siempre a la lectura lo mismo. No es siempre lo mismo. Es necesario que aprendamos. Un año se lee San Mateo, otro año se lee San Marcos y otro año se lee San Mateo, San Marcos y San Lucas. Entonces, importante saber cómo está estructurado la Eucaristía. Les invito, por favor, que escuchemos la palabra de Dios en la Eucaristía. Y después, pues algo más importante, pues es bueno que aprendamos. El sacerdote en el altar pone una telita como esta, se llama corporal, es una tela un poco más grande, se llama corporal. Entonces lo ponemos en la mesa, en el centro de la mesa. Después el sacerdote pone esto que se llama cáliz, el cáliz, donde va el vino mezclado con agua. ¿Y por qué va mezclado con agua? Porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en la cruz, salió sangre y agua en su costado. Hermanos y hermanas, volvemos a poner algo como esto que se llama patena. Cáliz, patena. Después va otra telita más pequeña que se llama purificador. Esto es purificar, quiere decir limpiar, sirve para limpiar el cáliz después de terminar de dar la comunión a la gente. Entonces, la hostia que va aquí se llama hostia sacerdotal. Entonces, por favor, ayúdenme. Esta parte que se celebra
la plegaria eucarística en adelante es muy importante para que nosotros tengamos mucho respeto a todo lo que se va a hacer. Así que mis hermanos y mis hermanas, poco a poco vamos a ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Por el momento yo creo que estamos bien así, para que no les diga tanta información. Hay muchas cosas que hablar de la Sagrada Eucaristía. Por favor, los invito pues a que vayamos aprendiendo las preguntas y cuando yo les haga el examen a los niños sobre la primera comunión, yo sé que lo van a responder. Y a usted, pues, que aprende, que le gusta aprender y saber más sobre la palabra de Dios, lo vamos haciendo. Dios los bendiga a todos. Y por favor, cuídense mucho y con mucho ánimo aprendamos la palabra de Dios. Feliz día, feliz tarde, feliz noche a todos ustedes. Y de verdad que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y ánimo.